Para Reivindica, una de sus misiones más importantes es la inclusión de la maternidad en todos los espacios. Pero también necesitamos reflexionar por qué es importante esa inclusión. Y una forma de abordar y empezar a procesar por qué falta representación de las mujeres en política, en puestos de poder, en el ámbito laboral, pasa por entender, por pensar por qué pensamos lo que pensamos sobre la maternidad. En mi caso, mi idea de la maternidad antes de ser mamá tenía la noción de que era algo sumamente fome. Crecí con la idea de que ser mamá era ser dueña de casa y que lo entretenido y que lo importante estaba fuera de la casa, en el mundo laboral, en el desarrollo personal a través del trabajo, y que era una tarea menor la crianza. Pero me tocó ser mamá en forma sorpresiva y necesariamente me tuve que cuestionar, porque tenía mucho miedo, porque además era muy chica, me tocó cuestionarme por qué pensaba, por qué tenía estos miedos y finalmente todo esto es un proceso mucho más tortuoso de lo que suena. Me di cuenta que muchos de los miedos que yo tenía respecto a la maternidad, mucho de lo que yo pensaba de la maternidad era algo que estaba fuera de mí. No era la maternidad misma lo que me daba miedo. Era dejar de trabajar, era dejar de estudiar, era ser marginada por la maternidad. Entonces, con el pasar, con el recorrer, con el vivir la maternidad, también uno se da cuenta que muchos de esos miedos y esos esquemas están ahí por algo, porque hay una historia que permite que eso pase así. Pero no necesariamente es lo propio de la maternidad. Y dentro de estas reflexiones y esta búsqueda como por qué pensamos lo que pensamos, claramente hay una influencia muy grande de que en algún minuto pasamos de entender la maternidad como algo bueno porque aseguraba el sustento del clan, porque de alguna forma política y económicamente la maternidad y tener hijos era una forma de obtener riqueza. Pero cuando la mujer entra al mundo laboral y entra en un contexto de posguerra, cuando faltaba mano de obra, entra a reemplazar al hombre en las fábricas. Y los hombres no se embarazan. Entonces, venimos de un esquema en que está diseñado para que los hombres provean y la igualdad femenina sería igualarse a ese rol. Y desde ese minuto, más o menos, a grandes rasgos, empezó a ser lo importante trabajar y menos importante la crianza. Y esto, a pesar de que hay muchos avances respecto a igualdad de género, respecto a brechas salariales, respecto a la inclusión de la mujer, se es poco consciente de que las mujeres somos principalmente excluidas por la maternidad. De hecho, si uno ve las brechas salariales en países que tienen tremendamente desarrollado la igualdad en distintos espacios de la participación de las mujeres, se ve que las brechas salariales entre hombres y mujeres aumentan, por ejemplo, hasta un 25% cuando la mujer es madre, en países como el Reino Unido. Por otro lado, vemos que hay un tremendo esfuerzo de deshacerse de la maternidad, de alguna forma, y que no está en el mismo esfuerzo de incluirla, porque pasa por medidas económicas. Entonces, creo que hemos aprendido a que la maternidad nos esclaviza y que en vez de poner en cuestión ese esquema, nos hemos ido desmaternizando. Y por otro lado, nosotras en Reivindica hace
un año y medio aproximadamente estamos desarrollando un observatorio de temas relativos a la maternidad y la maternidad. Y uno puede ver en forma muy clara de que los temas que se tocan respecto a la inclusión de la maternidad y respecto a la inclusión de las mujeres pasan por cosas que, si bien pueden ser muy importantes, pero que no toman en consideración por qué somos marginadas. O no está esa reflexión completa. Por ejemplo, uno de los temas de maternidad más frecuentes que uno encuentra en la prensa tiene que ver con la sanción que hay en las ISAPRES, el postnatal sin tope. Y esos dos temas, si bien es muy respetable tomarlos y visibilizarlos, corresponde a un sector de mujeres que no es el mayoritario. La mayoría de las mujeres no tiene derecho postnatal porque el 58% no tiene contrato o no tienen un contrato estable. La mayoría de las mujeres no tienen ISAPRE, tienen FONASA. Y por otro lado, a la hora de pensar en incluir la maternidad, se habla, de incluir las mujeres, se habla de ley de cuota. Cuando el sistema político funciona en horarios que no son compatibles con la crianza. De hecho, tenemos el caso de una voluntaria nuestra que participa en política y ella tiene un cargo político y no tiene postnatal. Tiene que trabajar y al mes de vida dejar a su hijo para poder ir a trabajar y poder ejercer su ciudadanía y ejercer su rol político que ella quiere abordar. Entonces, si bien es importante y es valorable que las mujeres asumamos el desafío de participar, me parece injusto que ese desafío sea con tanto peso, tan desafiante, cuando son cosas tan mínimas como poder estudiar y poder trabajar, cuando son cosas que puede acceder todo el mundo. Entonces, creo además que es difícil contarle al mundo qué es lo que se siente ser mamá. Por lo menos a mí me sobrepasa, es algo que empiezo a contarlo y empiezo como no tengo palabras. Entonces, y además vivimos la maternidad de distintas formas, en distintos momentos. No es lo mismo ser mamá en un contexto donde uno tiene un hijo con una discapacidad. No es lo mismo ser mamá a los 17 años. No es lo mismo ser mamá a los 40 con un trabajo. Entonces, como que esta diversidad de experiencias y de momentos, más los esquemas que hemos aprendido de que hay que asumirlo porque es lo que nos toca, invisibiliza lo crucial que es para el desarrollo no solamente de las mujeres, incluir la maternidad, sino también de los hijos que criamos. Y no se ve muchas veces en todos los ambientes una valoración de lo que significa el lazo afectivo. Para mí, por lo menos, uno de los regalos más grandes que me han dado mis hijos es que del minuto que yo me transformé en mamá, ya no solamente era un amor tan grande que me cansaba para mis hijos, era un amor tan grande que ya me importaban todos los niños. O sea, cuando yo fui mamá recuerdo perfectamente que con mi primera hija estaba el conflicto en Kosovo, con mi segunda hija el conflicto en Afganistán. Entonces, ese amor y ese lazo que nos hace más humanos se ha perdido o no se ha valorado del todo. Y bueno, y más o menos por eso estamos acá. Muchas gracias.